Dice Mateo capítulo 12, versículo 24 al 28. Dice así la palabra del Señor. Es algo muy interesante lo que les voy a hablar y que gracias por estos minutos que nos regalan. Ok, perfecto. Aquí vamos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bienvenidos. Ok, dice así. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. También dice, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Este es un tema que yo estoy compartiendo para que usted sepa algo muy interesante de lo que yo voy a hablar. Ahora le voy a leer el Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 10, en el versículo 10 hasta el versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraran las cosas que ahora les son anunciadas, porque los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, dice, enviado del cielo, cosas de las cuales anhelan mirar los ángeles. Muy bien, poderosa palabra. Y le voy a leer ahora, primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 10, porque aquí voy a basar mi tema para que usted realmente pueda tener base. Dice así la palabra del Señor, primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 16. Pero Dios las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dice así, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Dice también la palabra del Señor, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por el Espíritu de sabiduría humana, dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Ahora estamos hablando precisamente de un tema basado en estos 3 versos que nosotros hemos leído, estas escrituras. ¿Sabe por qué? Porque lo que le voy a hablar, yo le hablé acerca de los misterios de Dios, los misterios que realmente Dios reveló de antemano. Eso lo leímos en el capítulo 3 de Efesios. Hoy le voy a hablar del misterio. La palabra de Dios hablaba anteriormente acerca de los reinos. Yo se lo voy a leer ahorita en unos instantes y se lo voy a concretar rápidamente, porque quiero que me regale estos minutos y que usted realmente le comparta esta palabra a mucha gente, ya que realmente necesitan esta palabra de Dios. Mire, es un tema realmente, ahora que le voy a hablar, el misterio del Espíritu Santo. Pero antes de entrar a este tema, yo le voy a decir, hay muchos maestros, muchos intérpretes, pero realmente están desviando de la verdad a muchos. Y es por eso que hoy es urgente que las personas estén realmente ministrando la palabra de Dios con veracidad y realmente con claridad, para edificar, para bendecir, más cuando se trata a la iglesia del Señor. Es urgente hablar como dice la palabra de Dios, y esto es importante. Todo el tiempo nosotros somos cristianos, somos hijos de Dios y necesitamos transmitir este mensaje, como lo dijo Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7.
Es importante que siempre se esté hablando verdaderamente con palabra de Dios. Siempre para edificar y bendecir, porque realmente hay mucha gente que está desviando del camino de Dios a mucha gente porque están de verdad hablando cosas que no están conforme a la palabra de Dios. A mí realmente me toca el Señor para hablar este mensaje, y en estos minutos quiero que realmente tú confirmes la palabra, mantengas todos estos datos allí en un papel y que realmente compartas esta palabra. Muy bien, en Romanos capítulo 8, versículos 6 al 9, la palabra de Dios dice que es importante que verdaderamente nosotros estemos hablando del verdadero mensaje de Dios, que es un mensaje que verdaderamente cambia los corazones, transforma las vidas. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Es importante, amigo, hermano, que estás en esta línea. Bienvenidos a todos aquellos que nos están escuchando ahora mismo. Bienvenidos de verdad a todos aquellos que han sido llamados por el Señor. El versículo 14 de Romanos, de capítulo 8, menciona algo, que si somos guiados, que si vivimos para el Espíritu, vamos a ser vivificados realmente por Él mismo y para la gloria de Dios. Es importantísimo esto. Ok, ahora voy a hablarte del misterio del reino. Eso lo habló el Señor Jesús en el capítulo 5, cuando Él estaba hablando acerca de el reino. Y estaba hablando en el capítulo 10 también, pero dirigido a Israel. Este cuadro prácticamente es importante para todos aquellos que quieren documentarse. Y también puede leer capítulo 11, capítulo 12 y el capítulo 13, que le está hablando a los gentiles. En el capítulo 16... En el capítulo 24, los versículos 16 al 20 de Mateo 16, y en el capítulo 24, versículo 30, está hablando de la venida del Señor, acerca de la venida del Señor. Y que muchos de ellos no entendían la palabra. Esto está pasando el día de hoy. Por eso muchos que son maestros hoy para el error están enseñándole a esa gente que verdaderamente desconocen la palabra de Dios y se están desviando de la verdad de Dios. Y es por eso que hoy Dios me dio esta palabra para ti, para que la compartas, para que realmente te documentes. Esto está pasando el día de hoy. También vamos a hablar un poquito de otro cuadro acerca de la soberanía de Dios. Cuando Dios promete, habla a Israel en el capítulo 9, versículo 11 de Amós. Ahí la Biblia dice que Dios va a restaurar a su pueblo Israel y que trae salvación a los gentiles, como lo habló Pablo en Romanos capítulo 11, que me gustaría leérselo porque esto es importante. Este texto es importantísimo, que quiero leérselo. Esto es el versículo 25 y 26. Dice así la palabra del Señor. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren de este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Es importante que usted se dé cuenta que en este mensaje está hablando acerca de la salvación, que Pablo, Dios lo usó a él para que estaba anunciando el mensaje de la salvación para los gentiles. Los gentiles, un pueblo que no conocía de Dios, que no seguía los mandatos de Dios, que no seguía el consejo de Dios. Se dice que gentiles están incluyendo gente que no son de Israel, pero que también son gente, que aún son gente que viene de Israel mismo, o que prácticamente son vecinos del mismo Jerusalén. Ok, bueno, hoy le voy a hablar también acerca de Pedro, como Pedro habló un sermón importantísimo en el capítulo 15, versículo 14 al 20, y él decía que no quería que se inquietara a los gentiles, porque también a los gentiles había Dios traído salvación por medio de Pablo, que fue el último apóstol que Dios lo usó para que trayera el mensaje de salvación. Y este Pedro mencionó allí que era importante que todos se dieran cuenta que también la salvación, como para Israel, también fue traída para nosotros los gentiles, que realmente hoy estamos viviendo en este tiempo. Yo le invito a todos ustedes a que lean Romanos desde el capítulo 9 hasta el capítulo 11, y también Romanos 2 y 3, para que puedan comprender todas estas escrituras. Y yo le voy a leer cuando dice la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, la Biblia dice allí donde que Dios eligió a los gentiles y que dio realmente la oportunidad a toda la gente que no conocía de Dios. Y esto es que dice la Biblia que mas ustedes son pueblo escogido por Dios. Dice: para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó
a su luz admirable. Habla de gentiles y también de judíos. Dios trajo una gracia de salvación para ti y para mí, para que tú hoy por hoy tengas esta palabra, este mensaje y te des cuenta que la salvación llegó a ti por medio de Jesucristo para que usted y yo hoy tengamos vida eterna. Y me voy a ir rápidamente. Colosenses, el capítulo 1, versículo 23 al 28, habla de la plenitud de la deidad, que Jesucristo vino al mundo. Dice, fue anunciado y dice, esta salvación, la esperanza de gloria, llegó a nosotros. Es importante que usted tenga esto en cuenta para que verdaderamente no se lo olviden. Efesios capítulo 1 también lo dice. Y Gálatas capítulo 3, 5 y Primera de Juan 2:20, que quiero leérselo porque hoy traigo una palabra también poderosa que voy a compartirla en unos instantes porque realmente queremos hacerlo corto, pero queremos que usted tenga en claro esta palabra. Dice la palabra de Dios, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo de Dios, nos da claridad. Yo le voy a dejar una tarea para todos ustedes a que lean Hebreos el capítulo 10. La Biblia dice también en Colosenses en el capítulo 2, versículo 17, que todo esto era sombra de lo que había de venir. ¿Ok? En la palabra de Dios menciona que hay reino y hay iglesia, Israel y los gentiles. Dice que Israel espera la salvación todavía, pero nosotros esperamos la venida de Cristo invisible, que pronto vamos a volar con el Señor, y eso está realmente por darse. Es importante que usted lo note, que usted lo ponga en su papel. Romanos 15, yo le voy a leer Romanos capítulo 15 porque voy a entrar a mi tema, que voy a terminarlo rápido y quiero que usted lo documente. Capítulo 15 de Romanos, el versículo 7 al 21. Ahí habla un sermón Pablo también acerca de los gentiles y dice la palabra de Dios que realmente, bueno, le voy a leer solamente los primeros 2 versículos. Dice, mas les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Capítulo 15, versículo 7 al 21. Le voy a leer primero el 7. Por tanto, reciban los unos a los otros como también Cristo les recibió para gloria de Dios. Pues les digo que Cristo Jesús, dice, a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles, aquí está, y dice, para que entre los gentiles, ahí está, dice así, pues digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y dice otra vez, alegraos los gentiles, todos los pueblos. Importante, yo le estoy leyendo esta parte, usted lo puede leer hasta el 21. Lo estoy leyendo porque habla que la salvación llegó a los gentiles por parte de la gracia de Dios que fue dada por medio de Jesucristo. ¿Ok? Todos los gentiles componen gente que no seguía los mandatos de Dios, gente que estaba desviada de Dios, gente que no tenía salvación. Y la palabra de Dios, en los versículos que ya dije, dice que era un pueblo que no estaba en el plan de Dios porque realmente los iba a provocar. Como Israel se apartó de Dios, así también dice la palabra de Dios, llegó a los gentiles por la misericordia, para que todos nosotros tengamos hoy la oportunidad, todos nosotros, se refiere de todas razas, naciones y de todo pueblo, de todo lugar, todo el mundo. Por eso la palabra de Dios dice que Dios amó al mundo y envió a su Hijo único para que todo aquel que en él cree tenga la vida eterna. A mí me encanta mencionar todo esto. Yo le voy a decir, este misterio de la glorificación es algo que también fue revelado, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores.
Jesucristo. Dice 15, 59, 53, primera a los Corintios. La palabra de Dios habla del arrebatamiento. Un momento en Juan 14, capítulo 14, versículo 1 al 2. Dice que vamos a ser arrebatados, llevados a la gloria de Dios, a donde está Dios sentado a la diestra. Interesante. Este misterio ha sido revelado para que nosotros no caminemos desviados, para que nosotros no caminemos sin luz. Por eso la palabra de Dios hoy nos habla del misterio del Espíritu Santo. Y yo voy a hablarte, aquí te va, porque en estos últimos minutos te voy a soltar la palabra que Dios me ha dado para que tú tomes nota. Y aquí vamos. Dice así, la palabra del Señor. En Lucas, en el capítulo 1, versículo 33 al 35, habla la palabra. Esto lo voy a leer porque ahora voy a entrar en estos minutos y vamos a terminar. ¿Ok? La palabra de Dios habla del nacimiento de Jesús. Y esto para que le vuele la tapa del cerebro a muchos que están errados. Oh, aquí vamos. Dice así. Dice la palabra del Señor. Y versículo 32, Lucas 1:32. Y será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Increíble, pero mucha gente que no conoce esta palabra. Y yo creo que no han leído esta parte. Ok, seguimos. Dice la palabra, lo voy a leer desde el versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí está. La palabra de Dios está mencionando aquí algo muy importante. Y luego dice, 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco a varón. Respondiendo el ángel le dijo, ahí está la revelación. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Cuando realmente, aquí estamos hablando de la Trinidad, impresionante. Cuando realmente habla que el Espíritu Santo iba a venir sobre él, note, aquí se turbó María porque no lo entendía. Así hay muchos hoy, no entienden lo espiritual, por eso leí los versículos al principio. Y dice que el que tiene el Espíritu de Dios, lo espiritual lo acomoda a lo espiritual. Nunca lo usa en contra de la gente de Dios, menos la gente que no conoce de Dios. El espiritual, el Hijo de Dios, el hombre de Dios, al que tiene el Espíritu Santo, jamás va a enseñar lo negativo, lo contrario. Espérese unos segunditos que le voy a hablar un tema para cerrar este tema poderoso que realmente va a bendecir su vida y a todos a los que usted comparte esta palabra. Muy bien. Así como se turbó María, hay muchos el día de hoy también. El Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Estamos hablando que el Altísimo es Dios Padre. El Hijo de Dios. Y dice, vendrá sobre ti el Espíritu Santo y el poder del Altísimo te cubrirá. Tres cosas diferentes y dos personas diferentes, pero es un Dios en uno. Aleluya, haciendo una obra poderosa para que entonces viniera el Espíritu Santo a hacer su primera obra. Naciendo el Espíritu, naciendo Cristo Jesús en el vientre de María. Aleluya, esto es importante. Ahora, cuando hablamos allá en el capítulo mismo 4 de Lucas, va a hablar que el Espíritu Santo viene sobre Jesús. Cuando ya Jesús tenía 30 aproximadamente años y empezó a predicar la palabra de Dios. Y dijo el Espíritu de Dios, creo, si no recuerdo mal, está en el versículo 19, Lucas 4:19. Déjenme lo busco, a ver, yes. El Espíritu, versículo 18 y 19. Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos
Dice a predicar el año agradable del Señor, a poner en libertad a los oprimidos. Impresionante palabra de Dios. Dice que Jesús empezó a predicar y la palabra de Dios está mencionando que antes de que anunciara, si usted lee el capítulo 1 de Juan, dice que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma antes de que saliera a predicar. Cuando él leyó estas escrituras ya estaba en el templo. Pero antes que saliera a predicar dice que escucharon una voz del cielo. Y eso fue el Padre. Y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y dice que vino el Espíritu Santo y fluyó en él. Entonces fue bautizado y empezó a predicar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces comienza el misterio del Espíritu Santo. Porque ¿sabe qué dijo el Señor? Capítulo 14, versículo 26 de Juan dijo que enviaría otro consolador, al Espíritu Santo. Capítulo 15, en el versículo 26 también menciona que el consolador, el Espíritu de verdad, quien el Padre enviaría, vendría sobre la gente que estaba creyendo en él. Capítulo 16, versículo 13 al 15 de Juan, menciona la palabra de Dios, que el Espíritu de verdad escucharía lo que el Padre hablaría y se lo haría saber a todo aquel que iba a ser dirigido por el Espíritu Santo. Jesús más adelante dijo en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, bueno, ahí dice, quédense ahí esperando hasta que venga el Espíritu Santo y les llene de poder. Usted lo va a leer versículo 4 al versículo 8. Y estos, dice, van a recibir poder para que sean testigos en todas partes del mundo. Impresionante. Por eso, tu servidor ahora te está hablando una palabra que viene de parte de Dios para que te dé claridad y conozcas que verdaderamente estamos en el misterio que ha sido revelado, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios que viene a tu vida ahora. Y yo te voy a decir, hay una oración que Jesús, antes de terminar, una oración que Jesús hizo en Mateo 11, en el capítulo 11, versículo 26, que me encanta leerlo, por eso les dije que leyeran capítulo 11, ¿ok? Dice, versículo 26, lo voy a leer, y así dice la palabra del Señor. 11:26 de Mateo. Sí, Padre, porque así te agradó. Dice que Él dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce al Hijo sino aquel que el Padre, el Hijo, lo quiere revelar. Amén. Así que solamente por medio del Señor Jesucristo podemos nosotros conocer el misterio, pero revelado por el Espíritu Santo. Esta oración vino de parte de Jesús antes, y usted lo puede leer también en Juan 17, que Él oró precisamente para que nosotros hoy conozcamos esta verdad. Y me encanta porque hay un paralelo entre cuando se le revela por medio del Espíritu Santo allá en el Génesis, en el capítulo 41, versículo 14 al 25, donde le interpreta el sueño José al faraón. También lo vemos allá mismo en el capítulo 33 de Jeremías, cuando Jeremías vino por la revelación y le dijo, porque si tú clamas, serán respondidas tus oraciones y conocerás. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú lees la palabra de Dios, encuentras la revelación. Cuando conoces la palabra de Dios, encuentras realmente la verdad de Dios. Óyeme, también dice la palabra de Dios que en Daniel en el capítulo 2, también él hace mención de la revelación futura sobre Israel y también habla acerca de un rey y le interpreta el sueño. Es impresionante, pero es poderosa esta palabra de Dios. Hoy voy a decirte una palabra de Dios. Cuando te hablaba del error de mucha gente que está hablando cosas fuera de la palabra de Dios, allá, 1 de Juan 4:4 y 5, versículo 4, habla de que el Espíritu de Dios nunca va a hablar en contra de Dios. ¿Y cómo vas a conocer el espíritu de error? Cuando niega al Padre y cuando realmente habla en contra de Dios. Dice, así conocerás al espíritu de error y al espíritu de mentira. Así que en esta tarde yo te voy a decir, cuando dice allá
En segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 15. Yo te lo voy a leer rápido porque voy a terminar. Y dice así, que esta gente que no conoce de Dios, dice segunda de Pedro 3:15, dice así la palabra del Señor. Ahí te va. Dice, y tengan entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahí está, muchos la están torciendo. ¿Por qué? Porque no la comprenden. Yo quiero que tú sepas que en 1 Corintios, en el capítulo 2, versículo 9 al 16, habla de que Dios dijo que verdaderamente hay personas que en realidad están prácticamente desviadas por la palabra de Dios, y dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Yo te digo hoy, Dios trae hoy confrontamiento. Romanos 12, en el capítulo 12, en el versículo 19 al 21, Dios va a traer confrontamiento. Porque dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Es impresionante, pero Dios dice, haz lo bueno y no te canses de hacerlo. Porque si lo haces, ascuas de fuego amontona sobre la cabeza, y dice, dale de comer si tu enemigo tuviere hambre. Haz lo correcto, haz justicia. Todo aquel que tiene al Espíritu Santo hace justicia. Yo hoy te digo, muchos están usando esta palabra para negociar, pero Dios dice, pronto va a traer confrontamiento. Oro en el nombre de Jesús para que todo espíritu de rebeldía, de mentira, de error y de anticristo huya de ti y nunca más vuelva en el nombre de Jesús. No te aferres a la mentira, a las supersticiones o creencias que ofenden a Dios, al Dios único. Toda religión, filosofía que verdaderamente desvía de la verdad, no es conveniente que tú le des tu tiempo, ni mucho menos le des atención. Aférrate a Jesucristo, a conocerlo. Aférrate a Él. 8:31 de Juan. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Hasta el versículo 38. Y esta verdad es Jesucristo. Yo te invito a que verdaderamente tomes nota y te des cuenta que el misterio ha sido revelado para que tú ya no estés en las mismas condiciones.